Estados Unidos informó a sus aliados que la administración de Joe Biden cree que cualquier movimiento para volver a unirse al Tratado de Cielos Abiertos, OST, enviaría una señal incorrecta a Rusia, dijo un memorando diplomático publicado por Defense News. Estados Unidos está francamente preocupado de que aceptar volver a unirse a un tratado, que Rusia continúa violando enviaría un mensaje equivocado a Rusia y socavaría nuestra posición en la agenda más amplia de control de armas, dijo la administración Biden en la gestión del 31 de marzo a múltiples aliados. Sin embargo, creemos que hay circunstancias en las que volvemos a OST o incluimos algunas de las medidas de fomento de la confianza de OST en otros esfuerzos de seguridad cooperativos, añadió. La administración Biden no proporcionó detalles sobre sus preocupaciones específicas en el memo, pero acusó a Rusia de participar en un patrón de desprecio por sus compromisos, según el documento. Si bien reconocemos que las infracciones de cielos abiertos de Rusia no son de la misma magnitud que su incumplimiento material del Tratado INF, son parte de un patrón de desprecio ruso por los compromisos internacionales, en el control de armas y más allá, que plantea preguntas sobre la disposición de Rusia participar cooperativamente en un régimen de fomento de la confianza, dijo. A su vez, un portavoz del Departamento de Estado a Sputnik que Estados Unidos aún no tomó ninguna decisión sobre el futuro de la participación estadounidense en el Tratado de Cielos Abiertos. No se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de la participación de Estados Unidos en el Tratado de Cielos Abiertos, dijo el portavoz. Estados Unidos está revisando activamente los asuntos relacionados con el tratado y consultando con nuestros aliados y socios, añadió. El portavoz del Departamento de Estado dijo que el continuo incumplimiento del tratado por parte de Rusia es uno de los varios factores pertinentes. A medida que este proceso continúa, alentamos a Rusia a tomar medidas para volver a cumplir con el acuerdo, agregó el portavoz. La administración Biden no proporcionó detalles sobre sus preocupaciones específicas, pero acusó a Rusia de participar en un patrón de desprecio por sus compromisos, aunque no de la misma magnitud que su incumplimiento material del Tratado INF. El 6 de abril la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que 2 aviones OK-135B, que realizaron misiones de monitoreo sobre Rusia durante casi 3 décadas, serían retirados. El jefe de la delegación rusa en las negociaciones de seguridad en Viena, Konstantin Gavrilov, dijo a la prensa el 6 de abril que la decisión de desmantelar los aviones muestra que Washington aún no está listo para volver a unirse al tratado. Estados Unidos abandonó el tratado de 1992 en noviembre, citando presuntas violaciones por parte de Rusia. El 6 de abril el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo a la prensa que Moscú está completando los procedimientos internos para presentar al Parlamento un proyecto de ley sobre la denuncia del tratado, lo que significa que Washington y sus aliados tienen 1 mes y medio para decidir sobre el destino del acuerdo de vuelos de vigilancia. Durante la campaña de 2020, el entonces candidato presidencial Joe Biden criticó la decisión de Donald Trump de abandonar el Tratado de Cielos Abiertos. Sin embargo, una oleada de órdenes ejecutivas de Biden que revirtieron algunas de las decisiones de su predecesor no ha incluido movimientos para volver a unirse al acuerdo. Rusia anunció en enero la puesta en marcha del trámite interno para salir del Tratado de Cielos Abiertos, después de que Estados Unidos abandonara el acuerdo en noviembre del año pasado. Un especialista, consultado por la prensa, comenta dónde se podrán utilizar los aviones rusos Tu-214On. El Tu-214On es una versión de aeronave desarrollada para los vuelos de observación dentro del Tratado de Cielos Abiertos. Sin embargo, ahora Rusia podría utilizarlo para misiones militares en el Ártico, opinó Vladimir Verba, diseñador principal del consorcio Vega. Sin duda, el sistema, que tiene capacidades únicas de vigilancia aérea, encontrará aplicación en las Fuerzas Armadas de Rusia, para solucionar una amplia gama de misiones militares, incluyendo el control de las tropas, la cartografía, la evaluación de la capa de hielo en los ríos y los mares, lo que es muy relevante para realizar el programa Ártico, dijo Verba. El diseñador especificó que el consorcio Vega había desarrollado el sistema de equipos de a bordo para el Tu-214On con arquitectura abierta, lo que permite usarlo como parte de la estructura existente, y con una modernización.
Por ejemplo, en el diseño del radar de los aviones hay posibilidad de aumentar su resolución entre 4 y 6 veces. Al mismo tiempo, Verba señaló que la empresa aún no ha recibido la decisión oficial del cliente estatal para modernizar el avión. En enero de este año, unas fuentes diplomáticas y militares informaron a Sputnik que los dos aviones Tu-214-11 se usarán con fines de reconocimiento después de que Moscú abandone definitivamente el convenio. El primer Tu-214-11 fue entregado al Ministerio de Defensa en 2011 y el segundo, en 2014, pero la aeronave logró pasar la certificación internacional solo en 2018. En abril de 2019, la aeronave realizó sus primeros vuelos sobre el territorio de Estados Unidos y, 6 meses después, los estadounidenses decidieron retirarse del Tratado de Cielos Abiertos, dijo Verba. El especialista añadió que en la presentación de la aeronave en 2013 en Viena, los expertos señalaron unánimemente que el sistema ruso de observación en el marco de cielos abiertos del avión Tu-214-11 era el mejor del mundo. Además, reconocieron que el sistema se creó bajo las restricciones del tratado. El objetivo principal de las aeronaves del tratado es observar legalmente las infraestructuras militares, bases, aeródromos, empresas de defensa para evitar cualquier aumento secreto de capacidades militares por parte de algún país. Mientras tanto, Moscú deja la puerta abierta temporalmente hasta que Estados Unidos decida si regresa o no al Tratado de Cielos Abiertos, declaró el pasado 16 de febrero el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, en una entrevista con la prensa. El 15 de enero, el Ministerio de Exteriores de Rusia anunció el comienzo del proceso para la retirada del Tratado de Cielos Abiertos. El Tratado de Cielos Abiertos fue firmado en 1992 y fue una de las medidas de fomento de la confianza en Europa después de la beligerancia fría, que permitió a los 34 países miembros a reunir los datos sobre las Fuerzas Armadas y sus actividades. Estados Unidos abandonó el Tratado de Cielos Abiertos el 22 de noviembre de 2020. Estados Unidos bloqueó sin explicaciones la participación del nuevo avión ruso Tu-214 en los vuelos del Tratado de Cielos Abiertos, comunicó el director del Centro Ruso para la Reducción de la Amenaza Nuclear, Sergei Ryzhkov. Según comentó Ryzhkov en una entrevista al diario Krasnaya Zvezda, órgano impreso de las Fuerzas Armadas, Rusia realizó del 2 al 11 de septiembre la certificación internacional de su nuevo avión para inspecciones Tu-214-11, dotado de una cámara digital Ostcam 4060 de fabricación nacional. Después de terminadas todas las pruebas, los jefes de delegaciones de 22 países excepto Estados Unidos firmaron el protocolo que permite a este avión realizar vuelos de inspección sobre el territorio de los estados signatarios del tratado, dijo Ryzhkov. En cuanto a Estados Unidos, señaló que el jefe de la delegación de este país se negó a firmar el protocolo final sin dar explicación alguna, solo alegando unas indicaciones directas de Washington. Para Ryzhkov, Estados Unidos prioriza los aspectos políticos, y no la correspondencia del avión ruso, a las normas técnicas del Tratado de Cielos Abiertos. Estados Unidos no puede aceptar que Rusia haya creado un moderno avión para inspecciones, y lo dotó con un equipo digital de fabricación rusa, con lo cual aventajó a los estadounidenses en más de 5 o 7 años, expresó. En asuntos relacionados, Estados Unidos podría infringir acuerdos sobre desarme tras congelar el Tratado de Cielos Abiertos. Ryzhkov reiteró el apego de Rusia al Tratado de Cielos Abiertos, como piedra angular de la seguridad europea. Insistimos en que Estados Unidos vuelva a cooperar en el marco del Tratado de Cielos Abiertos, y pedimos darnos explicaciones sobre el bloqueo de la participación del avión ruso Tu-214 en los vuelos de inspección, dijo el director del Centro Ruso para la Reducción de la Amenaza Nuclear. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó en agosto una ley que destina $716 mil millones para programas y actividades militares en el año fiscal 2019. Entre otras disposiciones, la ley suspende la cooperación con Rusia en el marco del Tratado de Cielos Abiertos en respuesta a las presuntas violaciones por parte de Moscú. Rusia limitó a partir del 1 de enero de 2018 el acceso a algunos aeródromos para los aviones de Estados Unidos, que realizan vuelos de observación en el marco del Tratado de Cielos Abiertos.
La Cancillería rusa calificó de absolutamente infundadas las acusaciones de Washington sobre presuntas transgresiones del Tratado de Cielos Abiertos por Rusia, subrayó que Estados Unidos puso trabas a la labor de los observadores rusos en el marco de este tratado. Firmado en 1992 en Helsinki, el Tratado de Cielos Abiertos estableció un programa de vuelos de observación sobre el territorio de los países signatarios, y se convirtió en una de las medidas más importantes para construir medidas de confianza después de terminada la beligerancia fría. El documento autoriza a los observadores militares a obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. El tratado cuenta actualmente con 34 signatarios, incluida Rusia, que lo ratificó en mayo de 2001. En la región rusa de Primorie se celebraron unos ejercicios de las fuerzas antisubmarinas. Los Il-38 descubrieron y destruyeron el objetivo subacuático. Las maniobras involucraron también a los aviones Tu-142, MiG-31 y los helicópteros navales Ka-27. Andrei Kots, columnista de Sputnik, cuenta cómo rastrear un submarino desde el aire. Para la flota del Pacífico, que defiende la larga costa del lejano oriente ruso, es una actividad rutinaria. En estas aguas hay de 10 a 18 submarinos nucleares estratégicos Hoyo de la Marina estadounidense, que llevan en sus silos de misiles alrededor de un tercio de todo el arsenal nuclear de Estados Unidos. El control de sus movimientos es una de las tareas más importantes de la flota del Pacífico, observa el periodista. Actualmente, todas las flotas rusas disponen de 46 aviones antisubmarinos Il-38 y 8 Il-38N modernizados. Hasta 2020, se deberían actualizar 28 aeronaves básicas. Estos aviones están diseñados para buscar y destruir submarinos enemigos, realizar misiones de inteligencia marina, operaciones de rescate, así como colocar minas. Son capaces de actuar de manera individual o junto con los buques antisubmarinos. Además, la flota del norte y la del Pacífico cuentan con escuadras de Tu-142 versión naval del Tu-95. Cada cazador de submarinos lleva a bordo todo un arsenal que le permite rastrear y destruir el objetivo. Todos estos aviones son muy móviles, capaces de alcanzar una velocidad alta y viajar a largas distancias en corto tiempo, comentó a la prensa el almirante Vladimir Komoyedov, excomandante de la flota del Mar Negro de Rusia. Según el experto, también se utilizan boyas especiales, infrarrojas, acústicas, pasivas, activas, autónomas y destinadas para trabajar a distintas profundidades. Es decir, la tripulación del avión está lista para cumplir cualquier misión, añadió. El patrullaje involucra no solo a las aeronaves, sino también a las fuerzas de la superficie para búsqueda y ataque, helicópteros con sonares e incluso satélites. Disponemos de aparatos capaces de examinar el espacio marino a ciertas profundidades desde la órbita. Es decir, todo un conjunto de fuerzas hace frente a la amenaza submarina. Los ojos de la flota. El algoritmo para la acción de los aviones antisubmarinos es bastante simple. Al colocar las boyas en el área, la aeronave comienza a volar en círculos, examinando los datos de los aparatos. Si se detecta la presencia de un submarino no identificado, el equipo envía datos sobre su ubicación al buque antisubmarino u otro submarino. Paralelamente, continúa monitoreando otras boyas para calcular la ruta aproximada del submarino. Los aviones antisubmarino también son capaces de atacar el objetivo bajo el agua. Los Il-38 y los Tu-142 llevan a bordo una amplia gama de armas. Torpedos antisubmarinos AT-1 y AT-2, misiles AP-1, AP-2 y AP-3, bombas antisubmarinas, minas marinas, etc. El Il-38N actualizado está equipado con un nuevo sistema de navegación que mejora significativamente la precisión de las armas. De todas maneras, la tarea principal de los aviones antisubmarinos es detectar un objetivo e informar a los demás, explica Komoyedov. El experto subraya que la mejor arma contra un submarino es otro submarino. Estados Unidos lo entiende, por eso en el Atlántico Norte y el Pacífico tienen desplegado un sistema de vigilancia sónica para detectar submarinos. OSUS, el acrónimo del inglés Ocean Surveillance System.
los estadounidenses pueden oír a nuestro submarino sin salir de la oficina. Sin embargo, este método no es el más fiable. Por lo tanto, siguen acercándose a nuestras costas. Mientras lo hagan, nuestros aviones antisubmarinos no se quedarán sin trabajo, concluyó. Moscú deja la puerta abierta temporalmente, hasta que Estados Unidos decida si regresa o no al Tratado de Cielos Abiertos, declaró el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov en una entrevista con la prensa. El viceministro recordó que Moscú podría revisar su decisión de iniciar el procedimiento de salida del tratado, si Washington muestra signos de reincorporarse al convenio. Es así, dejamos la puerta abierta. Pero nuestros colegas en Washington y otras capitales de la OTAN, deben entender que no vamos a esperar tampoco hasta lo infinito, hasta que finalmente se aclaren y analicen de alguna forma, sopesen los pros y los contras y decidan si están dispuestos a regresar al tratado, dijo Ryabkov. El diplomático afirmó que los preparativos internos para la retirada del acuerdo están en marcha. En cuanto terminen, y si para entonces Estados Unidos no nos informa de que está dispuesto a regresar al tratado, Rusia remitirá a los depositarios, Hungría y Canadá, una nota indicando que se retira del tratado. A partir de ese momento se iniciará un periodo de 6 meses determinado por el propio tratado que precede a la salida oficial, explicó. El 15 de enero, el Ministerio de Exteriores de Rusia anunció la puesta en marcha del trámite interno para salir del Tratado de Cielos Abiertos. El Tratado de Cielos Abiertos fue firmado en 1992 y fue una de las medidas de fomento de la confianza en Europa después de la beligerancia fría, que permitió a los 34 países miembros a reunir los datos sobre las Fuerzas Armadas y sus actividades. Estados Unidos abandonó el Tratado de Cielos Abiertos el pasado 22 de noviembre. Potentes aparatos digitales de observación, un moderno sistema informático a bordo, cámaras de largo alcance y otros componentes producidos totalmente en Rusia, componen el novedoso avión Tu-214On. Esta máquina es el único avión de reconocimiento extranjero con permiso para operar en el cielo de países de la OTAN. Los Tu-214On tienen como base a las naves de pasajeros Tu-214. Recientemente, una nueva máquina de este tipo fue sometida a la primera fase de inspección. Hasta 56 especialistas de 20 países revisaron sus equipos y observaron su funcionamiento en vuelos de prueba. ¿Para qué? A diferencia de otras naves de reconocimiento, los Tu-214On están destinados a operar de manera abierta en el marco del Tratado de Cielos Abiertos. El cerebro del Tu-214On es el sistema de vigilancia aérea fabricado por los especialistas de la compañía Vega. Este une todos los aparatos de observación de la nave, sistematiza la información recibida y la muestra en los monitores de a bordo. La principal misión de estas naves de reconocimiento es monitorizar la infraestructura bélica de otros países, como sus bases, aeródromos, puertos, astilleros, fábricas, cruces ferroviarios, así como sus maniobras militares. El Tratado de Cielos Abiertos permite el libre acceso de los vuelos de reconocimiento aéreo en los cielos de sus países miembros con el fin de controlar el cumplimiento de la legislación internacional actual en el ámbito del desarme. Cada país miembro tiene derecho a sobrevolar el cielo de otro integrante del tratado, y captar imágenes con cámaras de foto, vídeo, sensores infrarrojos y otros aparatos de observación, concluyó.